Memoria RAM, por su sigla en inglés, Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio, considerado uno de los componentes más importantes a la hora de potenciar el rendimiento de nuestra computadora. Se caracteriza por ser una memoria de lectura-escritura. Una de sus principales características es que es una memoria de tipo volátil. Significa que al apagarse la computadora, toda la información que contenía desaparece. Todo lo contrario con lo que sucede con el disco duro. En esencia, el funcionamiento de la memoria RAM es bastante sencillo. Los módulos de memoria RAM contienen millones de capacitores y están combinados con transistores. Los capacitores son capaces de almacenar energía y esta es interpretada por la computadora como información en su forma más básica, los bits. Esto lo determina el estado del capacitor, si está cargado o no. La función del transistor es la de un interruptor. De acuerdo a las instrucciones que recibe el procesador, cambia el estado del capacitor que tiene asignado. Esto sucede millones de veces cada segundo en los capacitores. De esta manera el procesador almacena información procesada en la memoria RAM. Hay que tomar en cuenta que los capacitores almacenan su energía un tiempo muy corto, por lo que se requiere la presencia de un controlador de memoria que refresque el estado en el que éste se encuentra y no existan pérdidas de información. La memoria RAM la podemos clasificar en RAM estática y RAM dinámica. La memoria RAM estática está basada en semiconductores, por lo tanto es capaz de mantener los datos mientras ésta sigue energizada sin necesidad de refresco. Caso contrario, la RAM dinámica, que su concepto de funcionamiento está basado en condensadores y esto, debido a su forma de operación, necesitan una manera de controlar el refrescamiento de la información. Como mencionábamos anteriormente, el funcionamiento de las memorias RAM estáticas está basado en semiconductores. Son memorias de acceso aleatorio, lo que significa que la información puede ser escrita o leída en cualquier orden. La forma de almacenamiento es mediante la utilización de 4 transistores llamados biestable. Estos pueden tener 2 estados, 0 o 1, y se utilizan otros 2 transistores para regular el acceso al biestable en el momento de operaciones de lectura y escritura. Debido a que utiliza semiconductores, la energía que almacena el circuito se mantiene en el mismo estado. Media vez el circuito se encuentra energizado, no es necesario un refrescamiento de carga. Los tipos de memoria RAM estática tienen 3 estados distintos de operación. Uno de ellos es el modo de standby, en el que el circuito está en reposo. El segundo estado, reading, durante este estado los datos son leídos. Y el tercer estado, writing, mediante el cual se escriben los datos dentro de la memoria. Desarrollar y construir memorias RAM estáticas es mucho más costoso que las memorias RAM dinámicas. Tienen mayor rapidez de acceso que las memorias RAM dinámicas. Debido a esto, son utilizadas como memoria caché en el procesador, ya que éste necesita mayor rapidez en el acceso a la información. Ya conociendo el funcionamiento de las memorias RAM estáticas, podemos definir algunos tipos. Las memorias RAM estáticas no volátiles, que poseen un funcionamiento típico de la RAM, con la distinción que los datos son preservados aun cuando la alimentación eléctrica es interrumpida. Tenemos también las memorias RAM estáticas asíncronas, que son independientes de la frecuencia del reloj del procesador y son de tiempo muy reducido de acceso, y por este motivo son utilizadas en equipos de telecomunicaciones. Por último tenemos las memorias RAM estáticas síncronas, que todas las operaciones son controladas por medio del reloj del sistema. Ahora pasamos a conocer un poco de la memoria RAM dinámica, que como anteriormente mencionábamos, es una memoria que basa su funcionamiento en la utilización de condensadores que almacenan carga que para el procesador es interpretada como información, y este proceso de carga, descarga y refrescamiento es controlado por transistores. Este tipo de memoria se caracteriza por ser económica en el desarrollo y construcción, poseen una menor rapidez de acceso a la información en comparación con las memorias RAM estáticas, pero poseen un bajo consumo eléctrico, principalmente los últimos tipos desarrollados. Este tipo de memoria utiliza varios tipos de encapsulado para su presentación, entre los que están los DIP, ZIP, RIM, SIM, DIN, SODIN y FBDIN. Acá los más conocidos y utilizados en la actualidad por las computadoras son los DIN, en equipos de escritorio y presentaciones de 168 pines, 184 pines y 240 pines, y SODIN para equipos portátiles en presentaciones de 144, 200 y 240 pines. En la clasificación de memorias RAM dinámicas tenemos las asincrónicas y las sincrónicas. Las memorias asincrónicas significa que son independientes de la frecuencia del reloj del procesador, y las sincrónicas refrescan su estado de acuerdo a una señal del reloj del procesador. Las memorias RAM dinámicas sincrónicas más conocidas se dividen en
DDR1, DDR2, DDR3 y DDR4, que por su sigla en inglés Double Data Rate significan transmisión doble de datos. Estos 4 tipos de memoria RAM son los más conocidos. Hablemos un poco acerca de cada uno de estos 4 tipos. La DDR de primera generación fue la primera de su tipo que utilizó el envío de datos 2 veces por ciclo de reloj. Este tipo de memoria RAM estaba diseñado por un módulo de tipo DIMM de 184 pines para equipos de escritorio y de 144 contactos en el caso de los equipos portátiles. Su voltaje de operación oscila entre los 0 y 2.6 voltios. Tenemos también las DDR2. Estas funcionaban con 4 bits por ciclo, 2 de ida y 2 de vuelta en un mismo ciclo, aumentando de esta manera el ancho de banda. Su presentación venía en un módulo DIMM de 240 pines. Fue una mejora sustancial inclusive en la parte del consumo de energía eléctrica, casi un 50% menos debido a que su voltaje de operación oscilaba entre los 0 y 1.8 voltios. La que actualmente es más utilizada en el mercado es la memoria RAM DDR3, que presentó mejoras de rendimiento en niveles de voltaje bajos de operación. Los módulos de empaquetado siguen siendo de tipo DIMM de 240 contactos en la tercera generación de memoria DDR, pero esto no significa una retrocompatibilidad con el slot de memoria DDR2, debido a la ubicación diferente de las muescas. En este caso, los niveles de operación siguieron en descenso y oscilaron entre 0 y 1.5 voltios. Por último tenemos a las memorias DDR de cuarta generación. En el caso de este tipo, la tasa de frecuencia es mayor que la de su antecesora. Se realizaron cambios en la cantidad de pines, ya que aumentaron a un total de 288 pines en el caso de los módulos de tipo DIMM y a 204 pines para SODIMM. Manejarán un voltaje de operación que oscila entre 0 y 1.2 voltios, por lo que se ve optimizado el rendimiento respecto al consumo de energía.